¿Qué tal, amigos? Feliz fin de semana. Bienvenidos al programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. Yo soy Iñaki Manero en este programa especial porque estoy en plena Colonia Guerrero, una de las colonias más emblemáticas de la Ciudad de México, que tienen mucha historia que contar sobre el origen de la nueva conformación de la Ciudad de México. Y hablando de revolucionarios, hablando de personas que movieron a México, que hicieron a México un lugar distinto, en una visión distinta, una visión atrevida sobre la arquitectura, porque la arquitectura habla mucho de quiénes somos y de qué mexicanos estamos hablando. Estamos hablando de Antonio Rivas Mercado, uno de los hombres que se atrevió a conformar las nuevas reglas de la arquitectura en este país. Esta es la casa que él creó, que él empezó a construir en 1893, justo ya en pleno porfirismo, ya la época final del porfiriato. Un hombre que fue escogido precisamente por Porfirio Díaz para la celebración del centenario de la independencia de México, ni más ni menos su obra cumbre, la más conocida por todos, la que nos da identidad, no solamente como mexicanos, sino también como citadinos, es la columna de la independencia, además de muchas obras más que hizo a lo largo y ancho de nuestro país. Esta es su casa, la casa de la familia Rivas Mercado, hoy restaurada, hoy rescatada del olvido. No saben qué gran trabajo, y todavía se sigue rescatando porque todavía hay mucho que contar sobre esta casa, que ya se ha convertido en un centro que busca la cultura y el conocimiento. No solamente vamos a hablar del arquitecto Rivas Mercado y de su casa, sino también de su hija, de la más famosa, de una mujer que también fue una revolucionaria porque heredó al papá. Ella creó también un concepto extraño para este México costumbrista, para este México conservador: la revolución femenina. El feminismo de Antonieta Rivas Mercado, y una de las grandes mecenas del arte y la cultura en México. Vamos a hablar acerca de estos personajes que han cambiado nuestra forma de concebir las cosas y nos ha hecho ser los mexicanos que somos hoy. La intelectualidad, el arte, la cultura en México, gracias también en parte a esta familia Rivas Mercado. Nos acompañan, nos abren las puertas de la casa Rivas Mercado. Vamos a entrar de invitados, ustedes también, transmitiendo lo más valioso de México. Los teléfonos, si nos quieres echar una llamada, si quieres platicar, si quieres participar en el programa, 800-224-7386 y al 55-5201-1760. Si quieres ver este programa en www.fundacionasir.org.mx, si nos quieres escribir un correo electrónico, fundacionasir@fundacionasir.org.mx. Acompáñanos a escuchar y a ver este programa desde la Colonia Guerrero, en la casa Rivas Mercado. Yo soy Iñaki Manero. Comenzamos. Fundación ASIR. Pues ya oficialmente ya iniciamos el programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México, este programa especial aquí en la Ciudad de México, en uno de los barrios más clásicos de la ciudad, la Colonia Guerrero, en un lugar extraordinario en donde vivía una familia extraordinaria, uno de los hombres que renovó esta intención de presentar a México ante los ojos del mundo con otra cara en la época del porfirismo. Un hombre que nació casi a mediados del siglo XIX y le tocó toda esta transformación de México. Estamos hablando de Antonio Rivas Mercado, uno de los llamados arquitectos de México. Y ya iniciamos el recorrido, iniciamos la charla y vamos a platicar. Le agradecemos mucho que sea nuestra guía en toda esta hora que también puedes ver, incluso no solamente escuchar, sino también ver en www.fundacionasir.org.mx con Lourdes Báez, directora general de Fundación Conmemoraciones 2010, Asociación Civil. Lourdes, gracias por invitarnos a esta tu casa. Pues no, gracias por venir. Nos encanta que estén aquí. Es su casa, es la casa de todos los mexicanos finalmente, porque ahora es un patrimonio público que está para que todos podamos aprender aquí. Y gracias por hacer este rescate de esta casa, que más adelante vamos a platicar de cuánto tiempo les llevó y cómo es que la dejaron pues igualita como la vio por última vez, me imagino, el arquitecto Rivas Mercado. Así es, ¿no? casi Con igual. Un esfuerzo extraordinario, titánico. Ya nos vas a platicar, Lourdes. ¿Quién fue Antonio Rivas Mercado? Cuéntanos. Bueno, pues Antonio Rivas Mercado fue, como bien dijiste, uno de los arquitectos emblemáticos de México, un arquitecto que fundó en muchos sentidos esta nueva mirada de México, que se preocupó durante mucho tiempo por hacer una
indagación acerca de las posibilidades de los lenguajes arquitectónicos, artísticos y de decoración, ¿no? Porque ya en ese momento toda la cuestión del diseño está muy presente en la casa, y hay una gran aportación del arquitecto al diseño, a lo que posteriormente será el diseño mexicano, ¿no? Tenemos en esta casa, que luego ya la veremos con calma, una síntesis de lo que el arquitecto aportó y ensayó para México. Esta casa es prácticamente un laboratorio en ese sentido. De ideas, es una experimentación todo el tiempo de cómo podemos conjugar distintos pensamientos arquitectónicos y plásticos, y cómo esto puede de manera magistral ser un espacio habitable. Básicamente, nunca se desprende de esta función de habitar, ¿no? De habitar cálidamente, de acoger una familia. Pero bueno, el arquitecto es un arquitecto que, como tú bien dices, nace a mediados del siglo, del siglo XIX, y que va poco a poco desarrollando una serie de influencias a través de los estudios que hace en Londres, en Inglaterra y en la Escuela de Bellas Artes de París. Porque incluso se va muy pequeño, se va justamente cuando inicia la intervención francesa y el Segundo Imperio, ¿no? En México. Así es. Lo manda a su papá Lo mandan a estudiar Europa. muy jovencito, y él comienza a tener una mirada, a ampliar su mirada, a asombrarse, y lo que nosotros vemos en este arquitecto es que jamás pierde ese asombro, que él sigue asombrándose por lo que va encontrando, dialogando con eso que fue encontrando en el camino y provocando nuevos encuentros a partir de su propia obra, ¿no? Es un arquitecto que vive preguntándose hasta dónde el lenguaje arquitectónico y el diseño pueden llegar a conmovernos, ¿no? Es un gran artista en ese sentido. Por eso él nunca se casó con un estilo en particular, por eso podemos ver ese eclecticismo con muchísimo gusto y mucho detalle, porque incluso también vivió en el sur de España durante algún tiempo y adquirió ahí un gusto por lo morisco, por lo árabe, que también se traduce en alguna de sus obras. Así es. Y bueno, el arquitecto pone en cuestión todos estos lenguajes y los amalgama. Entonces, finalmente logra un propio estilo, que se llama eclecticismo, precisamente, con un sello muy particular, porque es un eclecticismo muy Rivas Mercado, indiscutible, lo puedes, inmediatamente que ves un edificio sabes que es de Rivas Mercado, a pesar de que hace muchos cambios y hace un recorrido muy grande un diálogo con las diferentes corrientes arquitectónicas. Él es, el restaurador de esta casa lo dice muy bien, Gabriel Mérigo, dice que realmente es un gran romántico, y que como gran romántico, en el sentido del pensamiento del romanticismo, en ese sentido es también un gran rebelde, ¿no? Entonces finalmente hace muchas cosas, se atreve a otros límites que otros arquitectos en este momento no están todavía buscando. Y en ese sentido, bueno, tenemos obras emblemáticas del arquitecto, como Teatro Juárez en Guanajuato, El Mercado, hace alguna de las fachadas, interviene una fachada del Castillo de Chapultepec, hace haciendas pulqueras, varias de las haciendas pulqueras más importantes de Estado de Hidalgo y del Estado de México. Así es, varias de ellas son obra o intervenidas por el arquitecto Rivas Mercado. Hace uno de los interiores también del Palacio Nacional. La casa que hoy alberga al Museo de Cera, por ejemplo. Sí, la que está en Londres. Esta en la casa calle de Londres. Maravillosa, también es de él. Y la casa que alberga ahorita la Fundación IBI, también es del arquitecto Rivas. Tiene una gran cantidad de obra muy importante, pero creo que para todos lo más importante, lo más querido y lo que nos representa… Se me olvidaba decir eso como detalle. Como detalle, lo más importante para todos los mexicanos y sobre todo a los habitantes de la Ciudad de México es la columna de la Independencia, ¿no? La columna que fue el monumento para conmemorar los 100 años de la Independencia de México, finalmente ha seguido siendo nuestro símbolo, el icono de la ciudad y en muchos sentidos también de todos los mexicanos, ¿no? Para nosotros esa victoria alada es realmente un símbolo
¿no? Muy importante. Claro, desde luego el mal llamado ángel de la independencia, que así se le quedó, ¿no? Así es. Así nos para los gusta. cuates, como dicen. Así nos gusta. Así nos gusta llamarle, pero sí es un niqué, es una victoria alada. Exactamente. ¿Cuándo se empiezan a fijar? Porque empezó a recibir encargos de las familias más acaudaladas de la Ciudad de México y del país. ¿Cuándo se empiezan a fijar en Antonio Rivas Mercado? Sobre todo don Porfirio y estos planes renovadores de México. Yo no tengo propiamente el dato de cuándo exactamente es que fija la mirada, pero creo que es muy temprano, porque el arquitecto fue desde muy al principio un arquitecto que llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, sus vínculos con la política y con las clases altas tienen que ver también con su propia posición social, ¿no? Entonces hay un entendido de que es un arquitecto extraordinario en muchos sentidos y que su lenguaje es un lenguaje muy innovador y es un lenguaje además muy riguroso. Entonces, en ese sentido, las familias políticas, el entramado político estaba todavía en ese momento muy vinculado con estas viejas familias mexicanas, ¿no? Entonces, desde que regresa y comienza él a mostrar su obra, inmediatamente es muy reconocido. Y luego llega su familia, entre ellos pues, su hija, la más conocida, Antonieta Rivas Mercado, que ya platicaremos de ella en un momento más, Lourdes, y les imprime a todos, sobre todo a Antonieta, ese sello tan particular de búsqueda, de rebeldía, de cuestionarse y de tener una historia, de escribir su propia historia. Así es, porque Antonieta, bueno, ya sabemos, fue una gran impulsora, es un personaje muy importante para el arte mexicano, pero el etos de Antonieta surge en esta casa, se forma aquí y es su padre. La influencia de su padre es muy alta, es muy fuerte. No solamente él es un grandísimo artista y es un intelectual, ¿no? Y un ser que se asombra de todo y que le contagia el asombro a los hijos, porque te pueden pasar mucha información, puedes ser un erudito, si no tienes esa capacidad de mirar y de asombrarte, pues es muy padre tu vida, pero no vas a hacer una aportación. Claro. Esa capacidad del asombro me parece que es lo más valioso que recibe Antonieta, pero esa capacidad no la recibe solo del arquitecto. En esta casa hay reuniones anteriores a contemporáneos y a todo esto, porque el arquitecto es también un intelectual en cierto sentido, y aquí se dan cita desde antes una serie de intelectuales que están aquí hablando. Entonces Antonieta crece y todos sus hijos escuchando, ese es su caldo de cultivo, ¿no? Finalmente, su con padre, los científicos, con ¿no? los científicos que andaban por acá, exactamente. Entonces ella siempre estuvo en ese era su lugar. ¿Qué tipo de México crees tú que quería Antonio Rivas Mercado? O sea, si le hubiera alcanzado la vida para hacer más cosas, ¿qué tipo de México le hubiera gustado ver? Yo digo, es difícil contestarlo. Porque murió en 1927 por ahí. Sí, 28, ¿no? 28. Sí. Es difícil contestarlo, pero yo creo que el arquitecto quería un México que pudiera abrir sus ventanas, ¿no? Ya era el final del porfiriato. Y entonces, bueno, es un México que ya está tratando de modernizarse, eso es el porfiriato, en cierto sentido también, ¿no? La modernización. Una manera de modernizarte. Es como vender a México a los ojos del mundo. No, y traer al mundo a México y traer al mundo también, a México. O sea, porque en el porfiriato ya comienza a entrar todas estas corrientes, hablando de arquitectura o de arte, afrancesadas, hay mucha importación. Sin embargo, Rivas Mercado, y sobre todo en el ejercicio de esta casa, podemos ver que trae esa parte del mundo a México, pero lo pone a dialogar con las tradiciones de México. Y lo podemos ver en gran parte de las decoraciones que tiene la casa, en la manera como se construyó esta escalera, que está dialogando con la tradición también mexicana de la talla en madera. Nos cuentas un ratito en eso, porque es sabrosísimo. Todas las casas, los edificios hablan. Tienen su voz muy particular, si sabemos ver. Y claro, de la mano de guías como tú, Lourdes. No, bueno. Pues finalmente la obra del arquitecto hace mucho honor a esta frase de que los edificios son un estado del alma. Claro. Estas son casas con alma. Casas con alma en una de las zonas más singulares, más particulares de la Ciudad de México, la colonia Guerrero, que también esta casa lo que habrá visto de la transformación de la Ciudad de México. Bueno, la escena trágica pasó aquí enfrente. Así aquí es. enfrente tuvieron
el cuartel de Lucio Blanco, Sí. sin ir más lejos, ¿no? Entonces, ¿qué quería el arquitecto? O sea, finalmente quería que México dialogara en las primeras ligas del mundo, traer el mundo a México y hablar de México en el mundo, pero también fue muy flexible, porque él pasa del porfiriato, en su etapa más alta, hasta Claro, a la revolución. hasta la revolución y la construcción del siguiente periodo, ¿no? Sí, porque le tocó todavía Ajá. parte ya del final de la revolución, el inicio de la guerra de la cristiada, ¿no? Esa transformación de ese México distinto al que él conoció. Claro, otra con forma de Porfirio Díaz. modernidad. Sí. Porque hay una propuesta que es el porfiriato, de modernizar a México, con toda esta cuestión de los trenes y todo lo que sucedió de la obra pública que hace Porfirio Díaz, y la otra manera de modernizar al mundo, que es de la propuesta de la Revolución Mexicana, que incluye más a todos los mexicanos, o que intenta incluir a todos los mexicanos. La renovación social. La renovación social. Vamos a platicar ahora, si nos permites, Lourdes, en un momentito más, de Antonieta Rivas Mercado, que es todo un universo en sí misma. Estoy platicando con Lourdes Báez, directora general de la Fundación Conmemoraciones 2010, Asociación Civil, en la casa de Antonio Rivas Mercado, el arquitecto de México. El programa especial de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. Yo soy Iñaki Manero. Continuamos. Fundación ASIR. Continuamos, amigos, ustedes y nosotros, transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación ASIR. Recuerda que también lo puedes escuchar por iHeartRadio, bajando la aplicación, y en www.fundacionasir.org.mx, donde también podrás ver la grabación en video de este programa, además de muchas fotos sobre este recorrido que en un momentito más vamos a hacer en esta casa renovada del arquitecto Rivas Mercado, y platicando con Lourdes Báez, directora general de la Fundación Conmemoraciones 2010, Asociación Civil. Ya platicamos, Lourdes, y gracias por tu generosidad nuevamente, del arquitecto Rivas Mercado, ahora de esta auténtica rebelde, de esta mujer que también fue parte de esta transformación de México. Fue una de las primeras mujeres en decir, no sé, a algunas personas no les gusta la palabra, pero bueno, el empoderamiento de la mujer mexicana, capaz de lograr lo que quiera en cualquier ámbito competitivo con el hombre, ¿no? Contrario a toda esta educación rigorista que venía del porfiriato. Así es. Sí, realmente es muy sorprendente la figura de Antonieta Rivas Mercado, a pesar de que, como habíamos comentado, hay este germen en la casa de formación, de intelectualidad, de rigor, de libertad, de muchas cosas, porque su padre pues es un hombre muy libre, ¿no? Y lo demostró. Sin embargo, ella es la única de las hermanas que llega al nivel al que llegó Antonieta, ¿no? Y de muchas mujeres que a lo mejor tuvieron acceso también a una formación, pero que no hay en ella también un espíritu muy particular que le permite hacer propuestas. Ella, yo creo que es un personaje muy importante, porque además de que ella tiene grandes dones, debemos de decirlo así, tiene una sólida formación y tiene además la fortuna o la desventura de vivir en una coyuntura histórica compleja que le permite hacer una propuesta muy arriesgada y una propuesta que finalmente fue muy acertada, ¿no? Que es apostarle por el arte contemporáneo de la época. Incluso la rebeldía política con todo esto de Vasconcelos, ¿no? El sumarse a la propuesta de José Vasconcelos, y bueno, ya después vendría otros acontecimientos, pero antes de eso, dime. Perdón, tiene esta parte también de, como tú decías, de afirmarse como mujer y decir, no hay límite. No hay límite ni de género, no hay límite ni económico, no hay límite de ningún tipo cuando tú tienes una pasión que perseguir, ¿no? Ella incluso llegó a reunir a todo el gabinete presidencial aquí en esta casa para empezar también a hacer esta propuesta cultural de México, ¿no? O sea, tenía ese poder de convocatoria, Antonieta. Claro, porque ellos tenían como lo comentábamos, era una familia con una gran fuerza política también, ¿no? Un gran conocimiento, un gran dominio de muchísimos temas y también una fuerza política. Ella, en esta casa y en la casa de Monterrey, donde vivió después cuando ya estuvo casada, que fue donde más fuerte se desarrolló el grupo Contemporáneos. Pero ella sí, efectivamente,
hablaba con el gabinete para poder lograr hacer una orquesta, para poder apoyar el teatro, para poder hacer una serie de actividades. Después, más adelante, por supuesto, la campaña de Vasconcelos, ¿no? Que ya es su actividad política más fuerte y más radical. Como artista, pero también como mecenas de las artes, al fundar, ya estás diciendo, la Sinfónica Nacional. Sí, yo creo que hay dos propuestas importantes después de la Revolución Mexicana para la construcción de esta modernidad, nueva modernidad, ¿no? Una que es esta parte del nacionalismo que fue súper importante, de donde vienen todos nuestros muralistas, la gran pintura mexicana de esa época, la música incluso en cierto sentido también de Chávez en unos primeros momentos, y después están estos otros grupos que son los estridentistas en un primer momento, pero mucho más y contundentemente fuerte los contemporáneos, ¿no? Estos dos grupos deciden que el arte te tiene que deslindar de la parte política coyuntural del momento, ¿no? Y hablar de lo que es universal, de lo que es humano, de lo que se está cuestionando en el mundo en ese momento respecto de lo humano. Y estos grupos, particularmente los contemporáneos, son apoyados por Antonieta Rivas Mercado de manera fuerte. Lo que prevaleció después del tiempo para el arte de México viene de los contemporáneos en muchos sentidos. La música contemporánea viene de ahí, la pintura de Caballete viene de ahí. Trabajó con el maestro Chávez. Con el maestro Chávez, con Carlos Chávez, que innovó, no solamente hizo la orquesta, innovó los lenguajes musicales de México, ¿no? Hay un salto cuántico, ¿no?, entre la música anterior a Chávez y posterior a Chávez en México. De ahí aparecieron pues también maravillas. Él encargó cosas como el guapango a Pablo Moncayo, y sones de mariachi de Blas Galindo, en fin, fue el que se atrevió a dar ese, como dices, salto cuántico y buscando también esta respuesta cultural autóctona de la música sinfónica mexicana. Y no nada más, pues, aunque sí, pero de un nivel de sofisticación impresionante, porque no solamente recupera los ritmos o determinados esquemas de composición y los repite o los inserta, no, hay realmente un diálogo, una puesta en escena nueva de estos ritmos mexicanos, ¿no? Y bueno, pues la ópera de Chávez de los visitantes te lo dice todo, es casi, no es exactamente claro dónde está lo mexicano, pero tú sabes que es mexicano, ¿no? De una elegancia impresionante, de una finura impresionante. Bueno, eso comenzó con el apoyo de ella. ¿Ella estaba detrás de todo esto? Ella estuvo detrás, bueno, de los visitantes ya no, pero digamos del arranque. Este grupo se está cuestionando todo, el arte de México y para México, cómo tiene que ser el arte para México. Traducen a los grandes escritores europeos o norteamericanos a México, los introducen, montan obras de teatro, ellos mismos son los autores. Y bueno, acordémonos que en este grupo están los grandes intelectuales mexicanos, los grandes artistas, ¿no? Andrés Enestrosa estaba. Villaurrutia también. Javier Villaurrutia. Está Novo. Bueno, no son tantos, son como 12 los contemporáneos. Rodríguez Lozano, el pintor, por ejemplo. Y estos 12 artistas, como en el curso de 3 años, hacen un cambio radical para el arte mexicano. Y es la herencia que nosotros tuvimos, ¿no? La fortuna de haber tenido todas esas cabezas juntas con una líder muy particular que fue Antonieta. No solo fue una mecenas, fue una líder realmente. Una vida muy, muy intensa, su vida, tanto su vida como su muerte, que en Notre Dame, en París. A lo mejor murió también como siempre vivió, ¿no? Con toda la intensidad. Pues sí, creo que sí, en todos los sentidos. Amando hasta más no poder. Así es. Ella, yo creo que le sacó brillo a su vida de una manera espectacular. Ella era una mujer espectacular. Y digna hija de su padre. Digna hija de su padre, exactamente. Nos regalas un recorrido por esta casa para ver a Antonio y a Antonieta Rivas Mercado en cada parte de esta casa extraordinaria aquí en la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Estoy platicando con Lourdes Báez, directora general de la Fundación Conmemoraciones 2010, Asociación Civil,
que son pues los encargados de habernos regresado del olvido esta gran casa del maestro, del arquitecto de México, Antonio Rivas Mercado. Yo soy Iñaki Manero, transmitiendo lo más valioso de México, ese programa de Fundación ASIR. Seguimos. Fundación ASIR. Continuamos, amigos, ustedes y nosotros transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero. Recuerda que este programa lo puedes ver en nuestra página en www.fundacionasir.org.mx. También lo puedes escuchar en 88.9 Noticias, en tu estación favorita del Grupo ASIR en toda la República Mexicana, y desde luego a través de la aplicación de iHeartRadio. Y también en nuestra página puedes ver no solamente la grabación en video, sino también fotos sobre este lugar extraordinario, esta hazaña, la verdad, de una casa que estaba al borde del colapso y cómo se ha levantado para el beneficio de todos los mexicanos y de nuestra historia. Estoy platicando con Lourdes Báez, directora general de la Fundación Conmemoraciones 2010 AC, Asociación Civil, en esta casa que, si mal no recuerdo, empezó a ser construida en 1893, Lourdes. Así es. ¿Y se terminó cuándo? Y duran como 2 años construyendo la casa, y después, bueno, ya la habita la familia hasta la muerte del arquitecto. Entonces, realmente no es mucho el periodo que la familia habita la casa, sí. Sin embargo, pasaron, pues, como comentamos, cosas súper importantes aquí, ¿no? Sí, cosas determinantes para la historia de México. Para la historia de México, así es. A ver, entonces nos invita la familia Rivas Mercado a entrar a su casa y tú eres nuestra anfitriona. Pues bienvenidos a la casa Rivas Mercado. Es un honor tenerlos por aquí. Pues pasemos al área principal, al salón principal. Este es el salón. Aquí recibirían a las visitas. Aquí recibían las visitas el arquitecto Rivas Mercado con su fez, porque se ponía un fez, era un excéntrico en muchos sentidos. Sí. Entonces él hacía un vestuario especial para recibir a sus visitas. Recibían aquí a las visitas, tenían tertulias, tenían una serie de actividades de tipo social. Y bueno, pues esta casa tuvo una gran vida en ese sentido, ¿no? Quiero que vean la madera del piso, por favor, si la cámara lo puede tomar, porque es extraordinario el trabajo de renovación. Así es como estaba originalmente. Sí, la casa tiene muchos atributos muy importantes, sí. Pero de lo más importante es el diseño de los pisos. Son cerca de 90 diseños diferentes del arquitecto Rivas que están desarrollados tanto en madera como en esa técnica de encausto que tiene la otra parte de los pisos, en los mosaicos. Entonces, bueno, por fortuna, a pesar de que la casa, como tú dices, estaba a punto del colapso y muy, muy saqueada, y muy dañada por el tiempo y por el descuido, la casa conservaba muchos vestigios de cómo había sido. Y entonces, bueno, el arquitecto Gabriel Mérico y el arquitecto Luciano Cedillo, los grandísimos restauradores mexicanos, se dieron a la tarea, junto con la Fundación Conmemoraciones, de rescatar la casa, ¿no? El trabajo de la Fundación en ese sentido fue impresionante, de un rigor, de una profunda compromiso con la verdad de la casa, que la casa tenía, porque sabían que la casa es un documento para la arquitectura mexicana muy importante. Entonces tardaron 10 años en restaurar esta casa. 10 años. Desde que la empezaron a rescatar y empezaron a ver las posibilidades. Así es, porque primero fue salvar la casa, la casa iba a ser demolida. Terapia intensiva primero rescatarla, porque la iban a demoler en ese momento, y los vecinos, fue algo muy bonito eso, se dieron cuenta y dieron aviso a la Fundación. Bueno, todavía no estaba la Fundación, Ana Lilia Cepeda, básicamente, que ha sido una gran rescatadora en esta ciudad, como todos sabemos. Entonces, se protegió la casa, se le declaró como monumento, y el INA la protegió. El INA y el INBA, tiene 2 declaratorias. Porque es parte también de la historia de México. Y de esta colonia, ¿no? La colonia Guerrero. Caminamos y nos vas platicando, porque a mí me impresiona cómo es que tantos estilos tan distintos, que si el morisco, que si el inglés, que si el francés, pudieran haber compaginado, ¿no? De manera tan armoniosa. Tan armoniosa, y que no chocaran entre sí. Así es. Pues es que es obra de un gran artista. Así es. Recordemos que el arquitecto también en ese momento era el director de la Academia San Carlos, o sea, esa es su estatura de artista. Entonces este gran artista logró equilibrar todos estos acabados, todas estas propuestas, ¿no?
muy arriesgadas en ese momento. Entonces, bueno, los pisos han sido, y todos los acabados han sido recuperados a partir de los vestigios que se tenía. Cuando no hubo una evidencia clara de cómo era la casa se puso en neutro, ¿no? Ahorita les vamos a enseñar algunos detalles donde no había suficiente evidencia, ¿no? Aquí llegamos a una de las salas. Esta es, en esta parte casa. que acabamos de pasar, Ajá. realmente era, esta parte de aquí, es el despacho del arquitecto. Aquí por trabajaba. aquí. Ajá. Entonces, por esta puerta, hay un vestíbulo aquí atrás, Ajá. el arquitecto recibía a sus alumnos de la Academia San Carlos, tenía su biblioteca de aquel lado, y por acá atrás había una escalera desde donde se pagaba la raya a los trabajadores que estaban por afuera. Sí, Entonces, como una hacienda, ¿no? Así Del siglo es, XIX, así es. Principios del Aquí XX. termina esta parte pública, la parte de abajo, Sí. de la planta baja, y en esta parte estamos ya en la recámara del arquitecto. Aquí dormía. Aquí dormía el arquitecto, tenía una salida independiente que podemos En un ver pasillo, que es maravillosos allá. esos pasillos, y bueno, él se desplazaba por aquí. Vean los vitrales. Sí, tiene un nivel de trabajo Eso también es... de belleza. Es esmerilado, son unos esmerilados que Ese se esmerilado hicieron, se trató de igualar el original. Sí, se igualó, de hecho. Ajá. También tiene, por ejemplo, este sistema de las puertas, ¿no? Ya. Que es una innovación en ese momento que el arquitecto incorpora a México. Eso no lo tenía la arquitectura. No. Y luego tenemos aquí, esta parte, era una capilla. Esta es la capilla. No hubo suficiente evidencia de los restauradores De cómo era. que sí son muy respetuosos y no quisieron hacer algo falso. Solamente pusieron este vano transparente, pero la planta nos dice cómo era su planta, pero no teníamos como hacia arriba cómo estaba, ¿no? Solamente se dejó el reclinatorio aquí y ya. Ah, pues sí, eso es Aquí parte tenemos, también con exactamente, ajá. Y aquí, que hoy es nuestra sala de juntas, era la recámara de Matilde Castellanos, la esposa del arquitecto, y en la habitación que está contigua era el cunero. Ahí tenían a los bebés mientras tenían que estar cerca de la mamá. Sí, aquí nacían los niños, Aquí no nacían en hospitales. claro, Antonieta nació aquí. Sí, desde aquí, luego. Aquí se casó, aquí se bautizó. Realmente aquí era prácticamente toda Aquí se hacía toda la vida, ¿no? Toda la vida, exactamente, ¿no? Este es otro de los vestíbulos, desde donde entraban los estudiantes, los maestros de Aquí la se Academia de San concentraban. Carlos, claro. Y vamos a regresar al lugar en donde comenzó esta charla con Lourdes, que Ajá. es el pie de la escalera para la gran parte escalera, de ajá. la gran escalera, que el trabajo es extraordinario. Sí. Este espacio es muy, muy espectacular porque la escalera tiene realmente un gran trabajo de ebanistería y un gran trabajo de diseño. Todas estos flores, estas tallas, son diseños del arquitecto Rivas Mercado. Entonces, Todo esto se restauró, ¿cierto? todo esto se restauró, así es. Lo más importante Y el piso, por si es lo la tenemos, restauración de los pisos. Esta técnica de piso, que es al encausto, son pisos pintados a mano, ensamblados a hueso, no están pegados con cemento. En Inglaterra. Y en Inglaterra, exactamente. Los pisos originales se mandaron a hacer a Inglaterra. Él hizo el diseño y lo mandó a Inglaterra. Hizo los 90 diseños de pisos. 90 diseños. Y los mandó a Inglaterra, fue a Inglaterra, mandó a hacer sus pisos, y después, cuando la casa fue restaurada, cuando encontraron la marca de esta fábrica, y esta marca, bueno, fueron a Inglaterra nuevamente, era la única fábrica que existe ya de esta técnica en Inglaterra. Hoy es Patrimonio de la Humanidad la fábrica. Tuvimos suerte, ¿eh? Tuvimos gran suerte. Que todavía existiera. Y esta fabriquita pequeña hizo los pisos. Yo me imagino a los ingleses rascándose así la cabeza y diciendo, ¿what? ¿Qué me están pidiendo? Pero bueno, qué Así gran es. labor, porque se ve que está pegado a mano, ¿no? Sí, está puesto. a hueso. Ajá. A hueso, ajá. A hueso. Y bueno, tenemos de este lado, era el comedor de la familia. Sí. Los vitrales, ¿no? Sí, aquí podemos ver los vitrales que son también muy, muy lindos.
y un trabajo. Como ven, no es una casa gigantesca, porque la familia no era gigantesca. Era una familia pequeña. Era una familia pequeña, era el matrimonio y 6 hijos. A diferencia de unas familias muy grandes. Entonces, 15, el comedor 20. es una casa, no es una mansión. El lugar de residencia. Así es. Ajá. Esta parte entonces Era el comedor. El comedor. Y de el este comedor lado de la casa. había otras habitaciones, que eran las habitaciones del tío, de un hermano del arquitecto que estaba enfermo, y con sus salidas hacia las partes de servicio, ¿no? Y aquí regresamos. Aquí regresamos otra vez al... Está muy funcional, ¿no? Todo está vestibulado. Todo está vestibulado. Y comunicado, exactamente. Tienes mucha comunicación, pero está independiente. Había un gran cuidado de la funcionalidad, ¿no? De la casa. La entrada de la casa, 12 escaleras. Que es una escalera ceremonial europea. Ajá, sí. ¿no? Que entraban los hombres, las mujeres por cada lado, cada uno por su lado, y se ponían aquí los señores de la casa a recibirlos, ¿no? Muy europea la escalera. Tienen que ver, a los amigos que están escuchando, las fotografías del antes, durante y después del rescate. Sí, de esta casa, por supuesto. ¿Podemos pasar a...? Sí, pueden pasar a verlas, por supuesto. Hay una sección aquí. ¿Qué era antes aquí en la casa de...? Esta era la biblioteca del arquitecto. La biblioteca del arquitecto. Ajá, que se comunica por esa puerta hacia su despacho. Y aquí está el proyecto de renovación de la casa desde el inicio hasta que se sigue renovando, de hecho, porque va a empezar a amueblarse. Ese es el proyecto y hay todavía. una segunda etapa aquí enfrente, donde eran las caballerizas, que después en un segundo momento de la casa, donde ya no estuvo la familia, esas caballerizas se convirtieron en una escuela y con el sismo, bueno, se cayeron. En el sismo del 85 se dañaron mucho y bueno, ya se tuvieron que demoler. En esa parte y otro terreno adjunto que la fundación tiene, se va a hacer la segunda parte de la casa, que es justamente construir el teatro, una cámara negra, una caja negra, para hacer nuevamente el Teatro de Ulises, que fue la gran aportación de Antonieta para el teatro contemporáneo. Como la gran mecenas de las artes en México. Había una casa dentro de este proceso de renovación que estaba pues ya prácticamente inclinada sobre esta casona, que estaba también... Era esa misma escuela, el Washington, se llamaba el Instituto Washington, era una L que estaba en la parte de enfrente donde estaban las caballerizas y hacía una L que se pegaba con la casa. Ese edificio se recargó sobre la casa y la casa pues tiene 80 centímetros de desnivel. Entre el sismo y el edificio, pues de milagro no se cayó, ¿no? Sí, y notamos al caminar por la casa, notamos también cierto desnivel, pero es parte también de su historia. Del sufrimiento de la casa durante todos estos años. Así es. Pero la casa está en firme ahorita, está muy consolidada, vinieron grandes estructuristas a consolidarla y bueno, el patrimonio está seguro. ¿Qué pasaba en la parte de arriba de la casa? Vamos para que la conozcan. ¿Podemos ir? Venga, vámonos. Sí, por supuesto. Porque esto es un paseo por la historia y como platicábamos hace ratito, Lourdes, cada parte dentro de la arquitectura te cuenta una historia, ¿no? Te cuenta... Y una historia, un oficio, ¿no? Porque aquí hay muchos oficios involucrados, ¿no? Están los herreros con una mano de obra increíble, estos ebanistas, ¿no? Los vitrales, toda la cuestión de trabajo sobre los vidrios, los que colorearon los vidrios. Hay muchísimo trabajo aquí. Y la imaginación para poder renovar esta casa tal y como la había dejado el arquitecto. Sí, la disciplina para esto, ¿no? ¿Cuándo se cerró la casa? ¿Cuándo se abandonó o se quedó en custodia? ¿Qué pasó? Yo creo que después del sismo de 85 la casa fue muy dañada y a partir de ahí tiene como intermitentes ocupaciones, pero ya después de eso ya la casa se fue abandonando hasta que la fundación la rescata hace 12 años. La casa la compró el gobierno de la Ciudad de México por sugerencia de la fundación y la restaura la fundación con recursos públicos y privados y bueno, con mucho trabajo también, ¿no? Con mucho trabajo. Aquí tenemos Este es el estudio del arquitecto. Aquí nació el Ángel de la Independencia, la columna de la habitación. En esta habitación se diseñó, aquí y allá. No, estamos contemplando un pedazo de la historia de México, señoras y señores, sensacional. No, es que además es para emocionarse, imagínense, aquí estaban los planos
en donde estaba la columna de los dibujantes, la columna de la Independencia, la que está en Reforma, sí, la que le da identidad, podemos decirlo, a la Ciudad de México. Así es. Y hay un balcón donde me imagino que salía a respirar el arquitecto y a ver verde, porque era verde. La parte de atrás de San Fernando, que eran árboles o casas preciosas, como el caso de la Casa Sus. Entonces realmente sí vivían entre la vegetación, y al fondo estaban construyendo pues lo que iba a ser el Palacio Legislativo, que finalmente acabó siendo el Monumento a la Revolución. Exacto. Quedó una de las partes del Palacio Legislativo. Y al arquitecto le tocó ver también cómo la siguiente generación de arquitectos habían sido sus alumnos, ¿no? Obregón Santacilia, todos fueron alumnos de él en San Carlos. Entonces, los que siguieron construyendo exacto, la Ciudad de México. Él formó a los que siguieron. Los demás manifestaciones artísticas que nacieron a partir de los años 30, 40, 50, pues fueron hechos fueron formados por el Rivas arquitecto también. San Fernando, el Panteón de San Fernando, donde está enterrado Benito Juárez y otras personalidades de nuestra historia, está muy cerquita de aquí, está un par de cuadros. ¿Sí? Ajá. Así es. Entonces aquí estaban las huertas de San Fernando y se empezó a fraccionar, que era la calle Humboldt y ahora Héroes. Héroes porque aquí están los héroes en el panteón, por eso es el nombre de la calle. De la calle Héroes. Porque ahí están los héroes en el panteón de San Fernando, claro. Habitaciones, entonces el arquitecto, fíjate, curiosamente el arquitecto dormía abajo, no arriba, como es lo convencional. No, hasta en eso era rebelde. Y arriba los hijos. Ah, ok. Pero los dos, en los dos plantas tiene área pública y privada. O sea, él habitaba toda la casa, finalmente, ¿no? Muy bien distribuida la casa, ¿no? Muy bien aprovechado el espacio, pues como se puede esperar. Y esta, bueno, ya era el área, era otra parte del estudio, porque pues tenía un área con los dibujantes y un área donde estaba él. Ajá. Y bueno, aquí tenemos la zona de habitaciones, ¿no? Donde estaban ya los hijos cuando eran un poco mayores, que ya no tenían que estar con su mamá, vivían aquí arriba. ¿Cuánto tiempo, más o menos, para poder imaginar o dejar esta casa como la vivió el arquitecto Rivas Mercado en aquella época? ¿Cuánto te tardó la fundación? ¿Cuánto se tardaría para dejarla como con los quedó? muebles con y los todo muebles, esto? Pues es algo, una pregunta. Imagínate el tapiz, imagínate. No, los tapices, no, si echas a volar la imaginación. Bueno, porque además la casa tenía un homenaje realmente impresionante, porque tenía mucha obra de los grandes artistas que le habían donado, que habían regalado al arquitecto o que había comprado al arquitecto, y tenía pues piezas de arte importantes, además de muebles de diseño de él. ¿Esas piezas desaparecieron? ¿Están en algún museo? Pues fíjate que... ¿Se puede trazar el camino? No se puede recuperar, porque más que una parte que sí tiene la familia y que estamos viendo con esta parte de la familia, pero es una parte muy pequeña. En realidad, cuando muere el arquitecto, una hermana se queda con la casa, Antonieta se queda con todos los enseres, y se los lleva. Ellos eran dueños también del claustro de Sor Juana, y ella los deja en una bodega de claustro y se va, y se los roban. ¿Claustro de Sor Juana, el que está ahí en el centro? Sí, el claustro. Y lo dejan en esa bodega, se va a Europa y todo lo que estaba haciendo. Y cuando regresa, pues ya no. Y ya está, pero nada les dejaron. Entonces, algunas de las piezas que estuvieron ahí, sí las han ido viendo en otras colecciones, así, pero así como poder decir, se fue a tal lugar. Es una labor de detectives, ¿no? Difícil, ¿no? Muy difícil. Sí. Esto ya, hoy por hoy, Lourdes, ya es prácticamente una casa de la cultura. Es un centro cultural, exactamente, que tiene como vocación, por supuesto, la memoria y el análisis de la obra de tanto de Antonieta como del arquitecto, pero también pretendemos generar una línea que tiene que ver con el rescate y la conservación del patrimonio, nos interesa mucho, y con el mecenazgo. ¿Ya se puede visitar? Ya se puede visitar. Tenemos unos guías sensacionales que son realmente, cada visita es un taller de historia, de verdad, son grandes guías los que tenemos. Y próximamente comenzaremos ya a traer parte del mobiliario que hemos encontrado, el que tiene la familia, y algunas otras cosas que... Ir abriendo salas. Ir abriendo salas, exacto. Así como era el espíritu del arquitecto Rivas Mercado, que tenía aquí a sus estudiantes haciendo dibujos, también aquí habrá talleres, habrá talleres. En noviembre
Y bueno, esta es una primicia. En noviembre bueno. tenemos el Festival Antonieta Rivas Mercado. Ajá. Y con eso vamos a arrancar ya una serie de actividades fuertes en ese sentido. Pues nos invitas, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. A partir del 14 de noviembre ya les haremos llegar la programación. Aquí estamos entonces. Aquí estamos en esta recorrido. área que era la enfermería. Aquí. Ajá, cuando uno de los hijos o algún miembro de la familia se enfermaba, lo aislaban aquí. Y aquí tenían un médico, una enfermera. Aquí, en esta parte Aquí al tenían lado. cuidadores Aquí y estaban un los cuidadores. asoleadero pequeño. Ajá. Ya. Aquí para traer el carrito con el bebé y que recibiera los rayos del sol y el aire puro Sí, y limpio de muy principios limpio. del siglo XX. Exacto. Del México que fuimos. Del México que fuimos. Y esta ventana que tenemos aquí enfrente, donde se ve la entrada principal, ¿esa ya estaba? Ese vano así era. Y lo que no sabían los contrasta restauradores... mucho, ¿no? Ajá. No sabían los restauradores que había aquí, porque estaba. En realidad, ya después encontramos hace muy poquito una fotografía, ya una evidencia, es que tenía un barandal, era como un balcón, era un balcón como en esa época se usaba, y los vanos aquellos, que también contrastan mucho, eran vitrales, eso sí sabíamos que eran vitrales, pero no encontraron la evidencia de los vitrales, entonces decidieron respetar al máximo eso. Estamos en esa investigación. Siguen todavía también interviniendo las partes afuera de la casa, la parte de los solares, la parte del... Así es, de lo que puede haber sido el jardín. Ahorita, bueno, la casa, y eso sí tenemos muchas evidencias, tenía un jardín inglés maravilloso y una fuente, y bueno, la área de caballerizas, que esa sí ya no se va a poder recuperar, pero el jardín sí va a ser una de las próximas acciones que la casa lleve a cabo. ¿A qué hora podemos visitar esta casa? ¿Qué días? Podemos visitar la casa los sábados y los domingos, tenemos visitas guiadas a las 10, a las 12 y a la 1:30. Y si tienen un grupo que quiere venir entre semana, nos avisan y lo organizamos, no hay problema. No se pierdan la oportunidad de visitar esta casa que nos cuenta una historia, nos cuenta parte de la historia de México y cada día nos va a ir contando más piezas de este acertijo. Así que es reconstruir parte de la historia de la arquitectura, de la renovación de México y de cómo México ha ido cambiando gracias a la imaginación de un magnífico rebelde. Así es. Lourdes Báez, directora general de Fundación Conmemoraciones 2010, Asociación Civil, muchas gracias por ser nuestra anfitriona, recibirnos en esta casa del arquitecto Rivas Mercado, de Antonieta Rivas Mercado, de la familia Rivas Mercado, de estos hombres precursores y además modificadores del México. Buena parte del México que tenemos hoy es gracias a esta familia. Así es, pues muchísimas gracias a ustedes por visitarnos, por difundirnos y por estar con nosotros. Los esperamos en su casa y cuando quieran. Muchísimas gracias. Este es el programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. Recuerda que también lo puedes escuchar a través de iHeartRadio y lo puedes ver en nuestra página www.fundacionasir.org.mx. Gracias a mis compañeros de Grupo ASIR de Fundación ASIR por la realización de este programa y desde luego también a la Fundación Conmemoraciones 2010. Yo soy Iñaki Manero, transmitiendo lo más valioso de México y en un momentito más seguimos contigo. Fundación ASIR.